Título ¿Desamor en Estambul? El drama de Gamze Erçel y el dolor turco por Hakan en las telenovelas. Hola, amantes de las telenovelas turcas, bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal, El Rincón donde la pasión de Estambul cobra vida. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, toca el corazón de muchos, el desamor, la pérdida y cómo las series turcas nos hacen sentir cada una de esas emociones con una intensidad que a veces nos deja sin aliento. Y sí, hoy hablaremos específicamente de cómo ese sentimiento se refleja en el trabajo de la talentosísima Gamze Erçel, en relación con la ausencia de Hakan en las producciones que amamos, explorando cómo ese vacío se transmite en diferentes historias. Si eres de los que aman sufrir con las novelas turcas, este es tu vídeo. Prepárense para el drama, las lágrimas y uno que otro corazón roto. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Así que sin más preámbulos, comencemos. Vamos a adentrarnos en el mundo de las series turcas, donde el amor y el desamor son dos caras de la misma moneda. En nuestras telenovelas favoritas, hemos visto a personajes entregarse por completo, vivir romances de ensueño que nos hacen creer en el poder del amor, pero también hemos presenciado caídas dolorosas, despedidas que duelen hasta el alma y ese sentimiento de vacío que deja una ausencia importante. La narrativa turca, rica en matices y emociones, se ha convertido en un fenómeno global precisamente por su capacidad de conectar con estas experiencias universales. Y hoy, vamos a explorar cómo esas emociones se sienten particularmente resonantes cuando pensamos en la actriz Gamze Erçel y el impacto de la ausencia de Hakan en la pantalla. Una ausencia que muchas veces se siente como un personaje fantasma que ronda las historias, una sombra que proyecta preguntas sobre lo que pudo haber sido y nunca fue. La dinámica entre actores, sus elecciones de proyecto y las percepciones del público son hilos que tejen una trama mucho más compleja que la que vemos en la pantalla. Hoy desentrañaremos algunos de esos hilos. Empecemos con una joya llamada Siyah Beyaz Aşk, o Amor en Blanco y Negro. Este drama, protagonizado por İbrahim Çelikkol y Birce Akalay, nos presenta una historia intensa y oscura, lejos del romance meloso de cuento de hadas. Aquí conocemos a Aslı, una joven doctora idealista, una mujer de principios firmes y un espíritu compasivo, y a Ferhat, un asesino a sueldo con un pasado tortuoso, un hombre endurecido por la vida que ha visto la peor cara de la humanidad. Sus vidas se entrelazan de manera inesperada y, por supuesto, muy dramática, en un choque de mundos que desafía sus creencias y los lleva por un camino lleno de peligros y emociones fuertes. Si bien Gamze no es protagonista directa en esta historia, la esencia de la serie encaja perfectamente en nuestra reflexión de hoy. ¿Por qué? Pues porque la serie explora el duelo, la soledad y ese vacío que deja una vida llena de violencia y secretos, una vida en la que el amor ha sido eclipsado por la oscuridad. En muchos sentidos, la búsqueda de Aslı por cambiar a Ferhat, la lucha contra su oscuridad, el intento de rescatar al hombre que se esconde tras la armadura del sicario, puede ser vista como un reflejo del anhelo por algo que se ha perdido, un concepto que resuena con la idea de la ausencia de Hakan, una figura que podría aportar un tipo diferente de luz a la pantalla, una presencia que alteraría la dinámica y que en esta historia específicamente, nunca existió. La pasión y el tormento de los personajes, el tira y afloja emocional que viven en cada escena, hacen que esta serie sea un reflejo perfecto de esa desesperación que a veces sentimos cuando la vida nos pone a prueba y nos deja con ese hueco en el alma, ese vacío que sentimos cuando las cosas no son como esperábamos. Además, la química entre İbrahim y Birce es innegable, su conexión es palpable en cada mirada y cada gesto, pero la serie deja un sabor agridulce, precisamente porque nos recuerda lo que podría haber sido con otra combinación de personajes. Un poco como ese sentimiento que nos deja la ausencia de Hakan en las vidas de otras heroínas de la pantalla, una sensación de oportunidad perdida que resuena en el corazón de los fans. Continuamos nuestro viaje con Hayat Aşk, o Canción de la Vida. Esta es una serie que nos habla de secretos, mentiras y segundas oportunidades, un drama que explora las complejidades de las relaciones humanas y las consecuencias de nuestros actos. Protagonizada por Burcu Biricik y Birkan Sokuyu, cuenta la historia de Hülya y Kerim, dos personas cuyas vidas están entrelazadas desde la infancia, marcadas por un juramento hecho por sus familias, una promesa que define el curso de sus vidas. En este drama vemos cómo una mentira puede construir una relación, una base de arena que tarde o temprano se desmorona, pero también vemos las consecuencias de esa misma mentira, el daño que causa en las vidas de todos los involucrados. Gamze tampoco forma parte del elenco principal aquí,
pero de nuevo, el concepto del amor y la pérdida, de las oportunidades que se desaprovechan y de la incertidumbre ante el futuro son elementos clave en nuestra reflexión. La serie, aunque con un tono más ligero en comparación con Amor en blanco y negro, también nos hace reflexionar sobre esos sentimientos de extrañar lo que no fue, lo que podría haber sido, las posibilidades que se esfumaron en el camino. La complejidad de las relaciones entre los personajes, las idas y venidas emocionales, nos muestra cómo la ausencia de alguien, o de una posibilidad específica, puede marcar el curso de una historia de amor, cómo las decisiones tomadas en el pasado pueden definir el presente y el futuro. Y de nuevo esa sensación de ¿qué hubiera pasado si? Es algo que vinculamos con la ausencia de Akan en pantalla, la idea de que una pieza faltante en el rompecabezas puede cambiar la imagen completa. La relación central de esta serie nos muestra que incluso en los momentos de felicidad, el eco de la pérdida puede resonar, una sombra que se proyecta sobre los momentos más brillantes. Ahora, vamos a algo un poco más reciente en Calcapm, o Llamas a mi puerta. Esta serie, protagonizada por Ande Ercel y Kerem Bürsin, ha sido un verdadero fenómeno, un éxito arrollador que ha conquistado corazones en todo el mundo, y aunque Gamze, la hermana de Ande, no es parte de la trama principal, es importante entender su contexto. Aquí tenemos una historia de amor más clásica, de esas que nos hacen suspirar, entre Eda, una joven florista con un futuro incierto, una mujer luchadora que se niega a rendirse, y Serkan, un exitoso arquitecto obsesionado con el trabajo. Un hombre que ha construido su vida sobre el éxito profesional, pero que ha olvidado lo que significa vivir. Aunque Calcapm es una serie mucho más ligera, más enfocada en la comedia romántica, también explora la idea de los sueños y las pérdidas, los obstáculos que enfrentamos en el camino hacia la felicidad. Además, el hecho de que Gamze Ercel no sea parte del elenco principal de la serie de su hermana es algo que alimenta nuestra reflexión, una ausencia que nos hace pensar en las posibilidades que se han quedado sin explorar. Ver a Ande en una historia de amor tan magnífica, con tanta pasión, nos hace pensar en qué tipo de historias podríamos haber visto si ella y Gamze, en conjunto, compartieran una historia en la pantalla. O qué tipo de dinámica podríamos haber visto con la presencia de Akan, qué tipo de personajes podrían haber interpretado y cómo sus interacciones habrían enriquecido la narrativa. Esta serie es como un recordatorio de que incluso en la comedia romántica, el sentimiento de falta es algo que puede estar presente, incluso de forma implícita, como un eco que resuena en el fondo de la historia. Además, el impacto cultural de esta serie en Turquía es innegable, lo que la convierte en un punto de referencia interesante para entender cómo las telenovelas turcas abordan diferentes matices de la emoción humana, cómo las historias de amor y desamor resuenan en la cultura popular. Pasemos a Aşk Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras. Esta serie, protagonizada también por Hande Erçel, esta vez junto a Burak Deniz, nos narra la historia de amor entre Hayat, una joven del campo, una mujer sencilla y de buen corazón, y Murat, un empresario de la moda. Un hombre de negocios que se ha criado en un mundo de lujo y privilegios. Es una comedia romántica clásica, llena de enredos y situaciones divertidas, una historia ligera que nos hace reír y suspirar a partes iguales. Si bien la trama es más ligera, explora temas como la lucha de clases, las diferencias culturales y las oportunidades perdidas, los obstáculos que enfrentan las parejas cuando vienen de mundos diferentes. El enfoque de la serie es muy diferente a la de las anteriores, pero la ausencia de Akan en la escena televisiva, de nuevo, hace eco, una ausencia que genera preguntas y posibilidades. Ver a Hande con un protagonista diferente nos lleva a preguntarnos cómo sería su dinámica con otros actores y cómo la narrativa de la serie podría cambiar con otras combinaciones de personajes, cómo la química entre los actores podría alterar el rumbo de la historia. Este tipo de pensamiento es justo lo que queríamos provocar con esta reflexión, la idea de que las decisiones de casting tienen un impacto significativo en la percepción del público. En esta serie el amor surge de la casualidad y de la cercanía, pero también se enfrenta a la adversidad, a los prejuicios y a los malentendidos. Esta serie nos muestra cómo a veces las oportunidades que perdemos pueden llevarnos a nuevos caminos, quizás no exactamente los que imaginamos, pero a la larga igual de significativos, como las puertas cerradas pueden abrirnos a nuevas posibilidades. La química entre Hande y Burak fue innegable, su conexión traspasaba la pantalla, pero una vez más, nos hace pensar en ese, y sí que es el centro de nuestro análisis, esa pregunta que nos hace imaginar mundos paralelos donde las cosas son diferentes. Y por último, pero no menos importante, hablemos de Elimi Bırakma, o No sueltes mi mano. Esta serie, protagonizada por Alina Boz y Alp Navruz,
cuenta la historia de Azra, una joven que tras perder a su padre se encuentra con su vida hecha un caos, una mujer que debe aprender a vivir con el dolor y a reconstruir su vida, y Zenk, un joven con un pasado complicado que la ayudará a salir adelante, un hombre que también ha luchado contra sus demonios internos. Aunque aquí Gamze tampoco forma parte del elenco principal, esta serie nos habla de la pérdida, del dolor y de la capacidad de seguir adelante, de la resiliencia del espíritu humano. Es una historia de segundas oportunidades y de cómo encontrar la fuerza para superar las adversidades, cómo el amor puede ser un motor para superar el dolor. Azra al principio se siente completamente perdida, como si hubiera perdido su ancla en el mundo, pero encuentra en Zenk un apoyo inesperado, una conexión que la ayuda a volver a creer en el futuro. Al igual que las series anteriores, Elimi Brahma nos hace reflexionar sobre ese vacío que dejan las ausencias, y cómo cada personaje busca la manera de llenar ese hueco, cómo las relaciones interpersonales pueden ser un bálsamo para el alma. Y en el contexto de nuestro vídeo, esta serie nos permite entender cómo esa misma sensación de vacío, en este caso la ausencia de una presencia masculina constante en el trabajo de las actrices, puede resonar en diferentes contextos y generar diferentes interpretaciones entre el público, como la percepción del público puede ser moldeada por la ausencia de ciertos elementos. Es una serie que nos muestra cómo incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza, cómo el amor y la amistad pueden ser faros en la oscuridad. Hemos recorrido juntos algunas de las series turcas más queridas y hemos visto cómo el desamor, la pérdida y la ausencia se manifiestan de diferentes maneras en estas historias, cómo los personajes lidian con sus propios demonios y buscan la felicidad a pesar de las adversidades. Hemos reflexionado sobre cómo la figura de Hakan, en especial en el contexto del trabajo de Gamze Erçel, puede generar esa sensación de vacío en la pantalla, un vacío que nos hace preguntarnos qué podría haber sido, cómo sus interacciones habrían enriquecido las historias. Cada serie nos ha dejado una lección valiosa sobre el amor, el desamor y la búsqueda de la felicidad, sobre la resiliencia del espíritu humano. Es impresionante cómo las telenovelas turcas logran transmitir emociones tan profundas y universales, tocando fibras sensibles en nuestros corazones, como las historias que se desarrollan en Estambul pueden resonar en personas de todo el mundo. La complejidad de sus personajes, la intensidad de sus historias y la calidad de su producción hacen que estas series sean una ventana a un mundo lleno de pasión, drama y esperanza. Un mundo donde el amor y el desamor son fuerzas poderosas que moldean el destino de los personajes. Y ahora me gustaría saber qué piensan ustedes, ¿cuál de estas series les ha tocado más el corazón? ¿Han sentido la ausencia de Hakan en estas producciones de la misma manera que yo? Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo y a compartir sus opiniones con nuestra comunidad, a debatir y reflexionar sobre las historias que amamos. Gracias por acompañarme en este vídeo lleno de emociones y reflexiones, por ser parte de esta comunidad que celebra el amor por las telenovelas turcas. Si les gustó, no olviden darle like, compartir este vídeo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima aventura por el mundo de las series turcas. Hasta la próxima.